Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos ya en el domingo 32 del tiempo ordinario, estamos terminando el año litúrgico. Y la Iglesia, al final del año litúrgico, nos invita a mirar hacia adelante a las realidades últimas. San Pablo, en la segunda lectura, les explica a los tesalonicenses cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a la muerte. Y Jesús en el Evangelio nos dice cómo hay que vivir esa espera de la muerte. Estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. En este domingo se cuenta la parábola de las 10 vírgenes, unas necias y otras prudentes, que esperan el regreso del Señor. Pero nosotros lo podemos aplicar a la muerte, porque el regreso del Señor y la muerte coinciden en la práctica para cada creyente. Vamos a reflexionar sobre el tema de la muerte, que en este mes de noviembre es un poco el mes de los difuntos y además en este momento a mí personalmente me toca muy de cerca este tema. Y a los cristianos que estaban angustiados por la muerte de algunos seres queridos, el apóstol Pablo les dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Confórtense, consuélense mutuamente con estas palabras. Por lo tanto, ¿qué tiene que decirnos la fe cristiana sobre la muerte? Una cosa sencilla y grandiosa es que la muerte existe y que nadie va a escapar de ella y que es el mayor de nuestros problemas. Pero también grandioso es el hecho de que Cristo ha vencido a la muerte. La muerte humana ya no es la misma de antes. Ha habido un hecho decisivo en el que ella ha perdido su aguijón, como una serpiente cuyo veneno ya no es capaz de adormecer a la víctima durante algunas horas o incluso de matarla. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, grita San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero vamos a ver, ¿cómo ha vencido a la muerte Jesús? Pues la ha vencido no evitándola, sino venciéndola, sufriéndola, saboreando la amargura de la muerte en sí mismo. La ha vencido desde el interior, no desde el exterior. Cristo, en su vida terrestre, dice la carta a los Hebreos, ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte. No tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestro miedo a la muerte. Él sabe bien lo que es la muerte. 3 veces en los evangelios se lee que Jesús lloró. Y de estas, 2 veces lloró ante el dolor por un muerto. En Getsemaní, Jesús vivió hasta el fondo nuestra experiencia humana frente a la muerte. Dice el evangelio, comenzó a sentir miedo y angustia. Jesús no entró en la muerte como quien sabe que tiene un as en la manga, la resurrección, que lo va a sacar de allí en el momento necesario. Su grito en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, indica que Jesús entró en la muerte como nosotros, como quien atraviesa una puerta en la oscuridad y no ve qué es lo que hay al otro lado. Solo lo sostenía una confianza tremenda en el Padre, que le hizo exclamar: Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando atravesó esa puerta? Aquel hombre escondía dentro de sí el Verbo de Dios que no puede morir, y la muerte se vio con los dientes rotos para siempre. No pudo digerir a Cristo y tuvo que restituirlo a la vida como hizo la ballena con Jonás.
La muerte ya no es un muro ante el cual se rompe todo. No, es un paso, es una Pascua, es una especie de puente a través del cual se entra en la vida verdadera que ya no conoce ocaso, no conoce la muerte. Jesús, de hecho, y aquí está el mayor anuncio cristiano, no ha muerto solo para sí mismo. Nos ha dado no solo un ejemplo de muerte heroica como Sócrates, sino mucho más. Dice la palabra de Dios, uno ha muerto por todos. Él ha probado la muerte para que todos saquemos una ventaja de ello. Pues ya que pertenecemos a Cristo, más que a nosotros mismos, la consecuencia inversa es que quien es de Cristo, lo que es de Cristo nos pertenece mucho más porque es también nuestro. Su muerte es más nuestra que nuestra misma muerte. Dice la palabra de Dios, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, porque ustedes son de Cristo. La muerte es nuestra, más de cuanto lo somos nosotros de la muerte. Nos pertenece más que nosotros le pertenezcamos a ella. En Cristo también nosotros hemos vencido a la muerte. Cuando se trata de la muerte, lo más importante en el cristianismo no es el hecho de que tenemos que morir, eso lo sabemos todos, sino el hecho de que Cristo ha muerto. El cristianismo no se hace camino en las conciencias con el miedo a la muerte, se hace camino con la confianza en la muerte de Cristo. Jesús ha venido a librar a los hombres del miedo a la muerte, no a acrecentar ese miedo. El Hijo de Dios ha asumido una carne y una sangre como nosotros para reducir a la impotencia mediante la muerte a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar así a aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, dice la carta a los Hebreos. Pero lo que más miedo nos da de la muerte es la soledad en la que tenemos que afrontarla. Nadie puede morir por otro. Cada uno tiene que luchar personalmente con la muerte. Pero esto, en cierta manera, no es del todo verdad, porque si morimos con Él, viviremos también con Él. Es decir, es posible morir a dos. Y aquí se descubre lo que hay de verdaderamente grave cuando hablamos de eutanasia, cuando hablamos los cristianos, porque la eutanasia, desde nuestro punto de vista, le quita a la muerte del ser humano su unión con la muerte de Cristo. Le quita su carácter pascual. La echa para atrás a lo que era antes de Cristo. La separa de lo sobrenatural. La muerte está privada de esa majestad austera y se convierte en obra del hombre, decisión de una libertad finita. Y es profanada, es despojada de su carácter sagrado. Miren, la discusión alrededor de la eutanasia se concentra la mayoría de las veces casi exclusivamente sobre el problema de si es lícito o es ilícito desde el punto de vista ético. Pero para un creyente no podemos separarlo de ese plan de la revelación y de la gracia. La humanidad ha tratado de oponer a la muerte varios remedios, pero el único remedio verdadero es participar en la victoria de Cristo sobre la muerte. Para prepararnos contra la muerte tenemos que agarrarnos más fuertemente a Él, poner nuestra ancla en Cristo mediante la fe, como se pone el ancla a una barca en el fondo marino para que pueda resistir a la marea que está para llegar. Antes se inculcaban muchos medios para prepararse para la muerte. El principal era el de pensar muchas veces en ella para representársela en los detalles. Pero lo importante no es tanto tener ante los ojos nuestra muerte, sino tener ante los ojos la muerte de Cristo. Lo importante no es tener ante los ojos la calavera, sino tener el crucifijo. El grado de unión con Él será el grado de nuestra seguridad ante la muerte. Tenemos que hacer de tal manera que el agarrarse a Cristo sea más fuerte que el agarrarse a las cosas, a las personas queridas, al trabajo, a todo, de manera que nada tenga el poder de agarrarnos y tenernos cuando llegue el momento de partir. Francisco de Asís, que había realizado en grado perfecto esta unión con Cristo, y cuando está cerca de la muerte añadió a su cántico de las criaturas una estrofa: «Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre se puede escapar. Y cuando le anunciaron que estaba cerca del final, exclamó: «Bien venga mi hermana muerte». La muerte cambió rostro, para él se convirtió en su hermana. Después de la Guerra Mundial se publicó un libro titulado Últimas cartas desde Stalingrado. Eran cartas de soldados alemanes que habían sido hechos prisioneros cerca de Stalingrado, y cuando hubo el último ataque perecieron todos. Y después de la guerra encontraron las cartas, y un soldado le escribía a sus padres: «No tengo miedo de la muerte, mi fe me da esta bella seguridad». Pues bien, no tenemos que hacernos ilusiones, porque estas disposiciones no se improvisan, hay que prepararlas. Hay que vivir de manera que la hermana muerte no llegue, nos coja impreparados. El árbol, dice un proverbio, caerá de la parte hacia la que tiende. Y eso le pasa al ser humano. Por lo tanto, este es el momento de ser conscientes de la enseñanza de esa parábola de las 10 vírgenes. Hay que tener aceite de reserva para alimentar la fe con las buenas obras y con la oración. De modo que cuando llegue Cristo podamos también nosotros, como esas vírgenes prudentes, entrar con Él en el banquete de bodas. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo.